En esta tarde nos da mucho gusto que nos puedas acompañar por este medio. Queremos bendecir tu vida, oramos por ti y creemos que la palabra de Dios puede transformar tu casa, puede sanar tu vida si tú le crees. La iglesia te da la bienvenida con este caluroso aplauso. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Te invito a que me acompañes al Salmo 119. Vamos a leer la palabra. Salmo 119, versículo 33 al 37, vamos a leer. ¿Ya lo tienes listo? Ok, vamos a leerlo. Dice versículo 33: Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Versículo 37, todos juntos, fuerte. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y hacemos una oración en esta tarde? Señor, primero te damos gracias porque todo viene de ti, porque tú eres nuestro Salvador, porque sin ti, Jesús, no nos podríamos acercar al Padre. Y en esta tarde, Señor, queremos meditar en tu palabra, que tu palabra transforme nuestro corazón, que tu palabra avive, Señor, el fuego en nuestros corazones, Señor. Hoy no queremos escuchar a un hombre, hoy queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz para transformar, para cambiar y para renovar nuestros corazones. Háblanos, Señor Jesús, en esta tarde. Amén. Amén. En esta tarde quiero hablarte sobre viveza. Hemos estado hablando durante los 2 cultos anteriores sobre esta palabra. Si tú recuerdas, el pastor a inicios de año nos dio 7 palabras que Dios quiere que enfaticemos como iglesia. La semana pasada hablamos sobre ¿qué? Sobre activación profética, y la antepasada hablamos sobre rescate. Y de nada sirve escuchar solamente o traer nuestra libreta y apuntar si no aplicamos. Así que pregúntale al hermano que tienes al lado, dile: hermano, ¿qué me puedes compartir de la predicación pasada? Vamos, dile. Y tú compártele a él. Dile: Dios me habló esto, yo vi esto, el cumplimiento de su promesa en mi vida. Y déjate edificar por el testimonio de tu hermano. Así que este día vamos a hablar sobre viveza. Di conmigo: viveza. Voy a mencionar rápidamente lo que Ara y Misa compartieron en la mañana para que puedas conocer un poquito, y yo te invito igual que puedas mirar las predicaciones por internet. Lo que acabamos de leer en el versículo 37 dice: aparta mis ojos, en otra versión dice, de cosas inútiles, y dame vida mediante tu palabra. El salmista sabía y entendía, hermanos, que la viveza viene por medio de la palabra de Dios. No viene por medio de un nombre, no viene por medio cuando alguien ora por ti e impone manos. La Biblia habla de eso, pero la viveza va a venir por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo meditemos en ella. ¿Cuántas veces solamente ponemos la Biblia al lado de nuestra cama, en nuestro buró, para no sentirnos mal, ¿no? Sí, ahí está, y solamente la vemos cuando estamos en preocupaciones? Ahí sí vamos y leemos, hasta ayunamos, pedimos oración a todos los líderes, a todos nuestros amigos. Pero es importante que tú y yo entendamos que la viveza va a venir solo por medio de la palabra de Dios
a nuestra vida. Entonces quiero hablarte sobre qué es viveza. Número 1, dice el diccionario, manifestación de fuerza vital. Es la fuerza la que nos impulsa a hacer lo que tú y yo hacemos día con día. Número 2, rapidez en los movimientos o en las reacciones. ¿Qué quiere decir? Prontitud. Número 3, brillo o intensidad de una cosa. Es importante entender que la viveza está en nosotros y que se puede desarrollar. La cruz vino a dar vida a lo que ya depositó Dios en ti. Dios depositó cosas grandes, sueños, planes, ideas, para manifestar su poder por medio de ti, por medio de tu vida, en donde Él te ha puesto, en tu trabajo, en la escuela. Él quiere manifestarse por medio de sus hijos, que somos nosotros. Hace tiempo escuchaba a un pastor y él decía, he escuchado durante lo largo de mi vida a la iglesia decir, Señor, lléname, dame más de ti. Y él decía, está bien que le pidamos ser llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que entender algo, que Cristo ya está en ti. Solo tienes que dejar que Él se manifieste. Y para eso necesitas la viveza de su palabra en tu vida. De otra forma no se manifiesta. Y entonces le damos lugar a las obras de la carne y eso es lo que dejamos manifestar. Pero es importante sí ser llenos del Espíritu Santo, pero no es porque no tengamos a Cristo en nosotros. Cristo ya está en ti. Voltea con la persona que tienes al lado y dile, hermano, Cristo está en ti. Ahora quiero hablarte sobre qué debo avivar. Esto es lo que vimos en los cultos anteriores. Tenemos que avivar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que pensamos es la manera en la que actuamos. Por eso la Biblia dice, si no me equivoco, es en Efesios, la forma o el filtro por el cual tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos. Piensa en todo lo que es bueno, piensa en todo lo que es amable, todo lo que es justo. Así que por eso es importante cuidar nuestra mentalidad y dejarla ser avivada por medio de la palabra. Número 2, ¿qué debo avivar? Acciones. Acciones basadas en los principios establecidos por la palabra de Dios. Este punto es muy importante. Di conmigo intimidad. Intimidad con el Espíritu Santo. Tenemos que mantener viva nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque va a traer orden a tu vida. Porque va a traer dirección. Porque va a traer luz. Y va a dar a luz aquellas cosas que ya fueron depositadas en ti. Por eso es importante no solamente pensar que venir a la iglesia es suficiente y ya, que hemos cumplido como buenos cristianos, venir a la iglesia, estar aquí, pero ¿qué pasa cuando sales de este lugar? ¿Cómo es tu intimidad con Dios? ¿Cómo es tu relación con Él? Jesús vino a este mundo para recuperar lo que se había perdido. Y era la relación de Dios con sus hijos. Y muchas veces menospreciamos sin darnos cuenta esa relación y ese sacrificio divino. Habíamos cantado, la cruz nos muestra su amor. Cuando entendemos esto, entonces deseamos tener intimidad con Él. ¿Qué pasa cuando estás enamorado de alguien? ¿Qué pasa cuando estás enamorada de alguien? ¿Quieres estar todo el tiempo con él? ¿Quieres hablar todo el tiempo con él? Apenas se dejaron de ver y ya le estás escribiendo y ya le estás hablando por teléfono. ¿Qué pasa? Anhelas estar con esa persona. Y lo mismo tiene que pasar con nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué implica? Me estoy yendo rápido porque te digo que esto ya lo detallaron en las prédicas. Dar vida implica dar vida a algo nuevo o reanimar lo que se ha perdido. Y es importante entender la viveza en nuestra vida porque implica no solamente darle vida a algo nuevo en ti,
sino a sueños, a deseos, a planes, a proyectos que ya olvidaste, que ya pensaste, que ya dejaste atrás. Pero hoy Dios quiere recordarte que Él los puso en ti y que por medio de la viveza Él quiere reanimar matrimonio, su relación. ¿Cuánto tiempo llevas de casado y tú recuerdas? Yo he escuchado, el primer año de casados es todo color de rosas, pero ya después, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos, hermano? Ya no es lo mismo. ¿Creen que por el hecho de estar grandes ya no necesitamos, o nosotros como hijos no necesitamos pedir consejo a nuestros padres? Por eso es importante estar avivados en su palabra. Así que si tú en este día puedes mirar y dices, mi matrimonio ya no es el mismo, yo espero que sea porque es mejor que antes. Pero si no es así, hoy Dios quiere reanimar primero tu relación con Él y la relación que mantienes con los demás. ¿Qué implica pelear o guerrear? ¿Para qué? Para luchar, para alcanzar nuestros objetivos, para conquistar. Por eso muchas veces nosotros tenemos metas, tenemos planes, pero ¿qué pasa? No nos mantenemos avivados, y eso hace que al paso del tiempo, los primeros 2 meses, 3 meses, tú te mantengas firme. Por ejemplo, ahora, como decíamos, ¿no? Inicio de año, todos quieren bajar de peso, todos quieren tener nuevos hábitos, y puede que funcione solamente el primer mes, pero ¿qué pasa después? Y esto no quiere decir que no tengas la capacidad de permanecer, la tienes, pero tienes que tener cuidado y tienes que pensar y cuidar la viveza en tu corazón. ¿Qué implica también conocer quién te respalda y conocer bien tus capacidades? Porque a veces tenemos la idea que es por nosotros, que es por nuestro conocimiento, es porque yo estudié una carrera, es porque yo tengo un posgrado, es porque no, es Dios quien te dio esa capacidad, esa habilidad, ese don. Así que úsalo para edificar, úsalo para bendecir. Colosenses 1:16 nos dice que todo lo creado es por medio de ¿quién? De Él y para Él. Así que usa tus capacidades en base a los sueños de Dios y en función a lo que Dios quiere que hagas. Número 3, implica la viveza estar preparado. Tienes que prepararte, hermano. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que dicen, yo tengo el llamado de Dios, Andy, Dios me ha hablado que voy a hacer esto, y le creen, pero no se preparan? Y prepararse lleva tiempo, dedicación, esfuerzo, cansancio, pero al final puedes mirar la recompensa de Dios. Así que ya hablamos sobre lo que es, qué implica, y quiero hablarte en esta tarde sobre 2 cosas: señales y la necesidad de la viveza en nuestra vida. Así que vamos primero a empezar con las señales de una persona que se mantiene en viveza. Quiero que me acompañes a 2 de Timoteo 1:6. ¿Ya lo tenemos? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Una señal de alguien que vive en viveza y que está consciente de la importancia de esto en nuestras vidas es que se mantiene activo el don que Dios puso en ti. Tiene que ver con productividad, con dar fruto de lo que Dios ha puesto en tus manos. El don por sí solo no funciona si no lo activas, si no conoces primero cuáles son los dones que Dios te dio, cuáles son los dones que Él te regaló. Así que tienes que conocerlos primero, tienes que prepararte y tienes que mantenerlos activos. La semana pasada el pastor hablaba sobre la gente, sobre la profecía, y él hablaba
a la iglesia la importancia de vivir también, ser una iglesia profética, pero muchas veces la gente tiene el don pero no lo usa por miedo, porque no están preparados, porque no saben cómo manejarlo. Pero el don que Dios te ha dado es para edificar el cuerpo de Cristo. No es para gloria nuestra, no es para decir yo lo hice, no. Es para que Cristo sea glorificado a través de tu vida. Así que en esta mañana en esta tarde vengo a decirte de parte de Dios que no abandones el don que Dios te dio, que no lo dejes ahí. Si te equivocaste, está bien, hay que prepararnos, hay que dejar y hay que ser enseñables, hay que someternos a la autoridad, hay que pedir consejo, porque a veces como jóvenes o si tú ya tienes experiencia dices, no, es que yo ya me la sé, es que yo ya lo hago. No, siempre tenemos que tener humildad en nuestro corazón para poder ir delante de Dios y que Él active eso que ya puso en nosotros y poder edificar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Otra señal que podemos mirar en la viveza es permanencia. Di conmigo, permanencia. Quiero que vayamos a Hebreos 6, vamos a leer del 15 al 17. Hebreos 6, 15 al 17. ¿Cuántos conocen a Abraham? Un hombre de Dios que mantenía la viveza. ¿Por qué? Porque había permaneció. ¿Ya lo tenemos? Dice versículo 15: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hasta ahí vamos a leer. Versículo 15 vamos a volverlo a leer. Dice, y habiendo esperado ¿qué? Fuerte, con paciencia alcanzó la promesa. Abraham era un hombre que mantenía la viveza de su fe, su amor, como por medio de la intimidad del Padre, que le llevó a permanecer fiel y firme a pesar de todo. Cuando Dios le habla y le dice y le da la promesa, él era joven aún, pero cuando pasan los años y dice, Señor, ¿cómo me vas a dar un hijo que no estás viendo acaso? ¿Cómo es que yo lo voy a tener? Y hace reír a Sara, lo vemos en la historia, cuando Sara escucha. Entonces tenemos que entender que la viveza en nosotros de su palabra, como te decía, no solo basta con escuchar. La Biblia dice, no solo sean oidores, sino sean hacedores de mi palabra. Es ahí cuando se desata el cumplimiento y la promesa de Dios sobre tu vida. Así que podemos mirar a Abraham, un hombre de fe, un hombre que era avivado en su corazón, en sus convicciones, y decir, Señor, yo creo, a veces lo leemos y creemos que es muy fácil y que fue así y rápido y que yo me imagino que Abraham tenía duda en su corazón. Decía, sí se va a cumplir, Señor, pero no veo cómo es que va a pasar esto. Y nosotros podemos mirar cómo su obediencia y a causa de mantenerse avivado en él, Señor, fue permanente, permaneció, fue fiel, a pesar de lo que la situación por sí sola le decía. Podemos mirar a José. Te doy la cita para que lo busques y lo estudies, Génesis 37 del 1 al 6. Igual José, un joven que recibió una promesa, pero ¿cómo fue la vida de José? ¿Fue fácil? Fue vendido por sus hermanos. Yo no me imagino si Abdiel me vendiera, ¿qué haría? Para empezar, es mi único hermano. Obviamente me dolería muchísimo que mi hermano me haya vendido. Yo me pongo a pensar y digo, qué fuerte. Pero ¿qué hizo José? No odió a sus hermanos, al contrario. No entendía el proceso. Dios le da la promesa, pero no le dijo cómo iba a pasar y cómo se iba a desarrollar la promesa.
Él le da la promesa, pero él no sabía que iba a pasar todo lo que sabemos que vivió. Fue vendido, fue metido a la cárcel, se olvidaron de él, pero se cumplió la promesa en su vida. Y fue de bendición para todo el pueblo, para su familia, para sus hermanos. Así que si tú y yo nos mantenemos avivados en Él, en su palabra, en los deseos del corazón de Dios, vas a permanecer aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la situación más difícil, más complicada, que dices, no, de esta sí, ya no salgo, ya ahora sí, ya. No, Dios te ha hablado y lo que Él ha hablado se va a cumplir si tú mantienes la viveza en tu corazón. Amén. Una señal más es el movimiento. Alguien que tiene viveza, una señal de ello es el movimiento. ¿Por qué? Porque refleja el poder que está en ti. Tiene que ver con estar de acuerdo a las etapas que vivimos. Y quiero que vayamos a Santiago 2, versículo 14 al 26. Yo te voy a leer otra versión. Tú lee del 14 al 26, yo te voy a leer solo algunos versículos. Versículo 20 voy a leer. Dice: debes aceptar de que nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Vemos ahí también que se menciona a Abraham. Dice: nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó por eso. 22. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de lo que hizo su confianza llegó a ser perfecta. Te estoy leyendo la versión traducción lenguaje actual para si tú lo quieres buscar. Vamos al versículo 24, dice: como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Qué fuerte. Hasta ahí lo vamos a leer. Vuelvo a leer el 24. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Decir que creemos que Dios existe, incluso decir que creemos en Él, no es suficiente si no hay obras. Aquí lo dice, que la fe sin obras es muerta. Así que si nosotros nos mantenemos en viveza, nuestra fe va a desatar acciones poderosas, acciones que te van a llevar a lugares que no habías imaginado, y no a causa de ti, sino a causa de quien te respalda, que es Dios. Así que si Dios te ha hablado de hacer algo, va a haber temor, va a haber, incluso en algún momento puedes pasar duda: Señor, si eres tú el que me está llevando a hacer esto. Pero si hay esa confirmación en tu corazón, hazlo. Si Dios pone a hacer algo, chavos, en tu escuela, si Dios pone, ¿no les ha pasado que van en la calle incluso y ves a una persona, no la conoces, no sabes, pero el Espíritu que sí la conoce te habla y te dice: ora por esa persona? Esa persona necesita. Sí, tú tienes problemas, hijo. A mí lo que me ha pasado es que cuando en los momentos más difíciles, donde de repente me siento triste, no entiendo a lo mejor, voy delante de Dios y muchas veces creemos que Él nos va a abrazar. Y claro, Él es un Dios de amor. Pero muchas veces me ha pasado que voy delante de Dios y digo: ahora sí, Señor, abrázame. Y Dios me dice: hija, quiero que ores por esta persona. Tú dices: Señor, pero traigo una necesidad. Pero si tú eres obediente, créeme que si tú prestas atención a lo que Él te está hablando, cuando terminas de orar, cuando terminas de accionar y de moverte, entonces empiezas a ver el favor de Dios en tu vida. Probablemente la situación ahí siga, pero la paz de Dios está contigo.
la claridad de Dios está en tu vida y dices, Señor, estoy pasando esto, pero yo creo lo que tú dices, lo que tú has hablado, no lo que la situación me está diciendo. Así que si Dios te ha hablado, déjate usar por Él, hermano, no tengas miedo. No se trata de emociones y tampoco se trata de ir por la calle y querer orar por todo mundo y decir, tú te vas a morir mañana, así que arrepiéntete. No se trata de eso. Se trata de ser sensibles, de mantener la viveza de su palabra en nuestro corazón para ser usados y para que la fe se desate en obras, en acciones. Hace el mes de noviembre fuimos a un congreso a Morelia y había ahorrado dinero. Raro, no, había ahorrado dinero, la verdad no me lo iba a llevar porque me conozco, entonces dije, lo voy a dejar, pero me lo llevé. Estábamos en el congreso, no hubo tiempo para visitar ni conocer, sino estuvimos en el hotel y en la iglesia. Y el último día, yo no sé por qué, Dios sí sabe, pero estaba mi dinero en la bolsa, ni siquiera lo había dejado. Y entonces el pastor estaba hablando, y es muy fácil decir, Señor, yo te creo, yo te alabo, yo te adoro, pero cuando Dios te dice, quiero que te muevas y que hagas algo. Entonces ese día Dios habló a mi corazón lo que estaban predicando y Dios me llevó a dar una ofrenda y dije, bueno, pues tengo dinero y son de esas veces que percibes que Dios solo te está observando, a ver qué va a hacer, a ver. Entonces yo dije, Señor, ¿qué hago? Entonces Dios puso en mi corazón y dije, Señor, te voy a dar todo lo que traigo. Me quedé sin dinero esa semana, ese fin de semana. No les dije a mis papás lo que había hecho, ellos estaban ahí. No les dije, papá, pues ya no tengo, ahora dame para... No. Yo sabía que tenía que hacer cosas, que tenía que pagar cosas, y dije, Señor, yo voy a creer en ti. ¿Cuántas veces hemos visto en la Biblia, hemos escuchado testimonios? Pero yo no quiero que se queden en testimonios, quiero vivirlo, porque lo que tu palabra dice es para todos nosotros. Entonces lo hice y vi la provisión de Dios en esa misma semana. Cuando menos vi esta semana, hermanos, ayer estaba revisando mi cartera. Uno sabe el dinero que tiene, cómo se administra. Entonces aparté mi ofrenda, el diezmo, ya lo tenía todo listo. Y ayer en la noche llegué de la iglesia, abrí mi cartera y encontré dinero. Dije, este dinero, yo me puse a hacer cuentas y dije, no, este dinero no tendría por qué estar aquí. Y la verdad es que son de esas cosas que te dan, no risa, pero dices, Señor, gracias, porque yo no tengo necesidad en este momento, pero Dios me dijo, Andrea, mientras tú te ocupes de mí, de mi reino, de mis cosas, yo me voy a ocupar de ti. Y la verdad es que eso es real, eso pasa, hermano, y te comparto esto para que te animes, tu fe sea fortalecida y creas que Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Pero van a pasar este tipo de cosas hasta que tú te decidas mover a donde Dios te ha dicho. Abraham fue obediente y se salió. Yo creo que temor tenía y decía, pero ¿a dónde me voy, Señor? ¿Y qué va a pasar? Y mi familia, y voy a dejar a mis amigos, pero él fue obediente. Y su fe en él y su confianza hizo que obedeciera y entonces pudiera desatarse el cumplimiento de su promesa en su vida. Así que yo hoy te digo que lo que Dios te ha hablado, lo hagas en esta semana, no tardes en hacerlo. No tardes en hacerlo. Voltea con tu amigo que está al lado y dile, hermano, no tardes. No tardes, sé obediente, sé presto para oír. Así que el número 1 es: se mantiene activo el don de Dios. Se mantiene activo lo que Él puso en ti. Número 2, hay permanencia. Y número 3, hay movimiento. Hay movimiento, hay fe por medio de nuestras acciones. Ahora vamos al último punto, que es también importante. ¿Por qué necesitamos la viveza? Número 1, fuerza. Lo leímos en la definición de viveza. ¿Por qué necesito la viveza? Porque la viveza está vinculada
a la fuerza. Fuerza quiere decir capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Pero esta definición me gustó. Dice capacidad de una cosa material o inmaterial para producir un efecto. Dios te ha dado a ti la capacidad para producir un efecto en tu matrimonio, un efecto en tu escuela donde Dios te ha puesto, con tus amigos que necesitan conocer y escuchar del Evangelio, en tu trabajo, en donde Él te ha puesto. Ahora aquí nuestra pregunta es: ¿qué efecto estoy produciendo? Y el efecto que tú produces está ligada a la viveza que hay en tu corazón. La fuerza ligada a la viveza que tenemos determina hasta dónde tú puedes llegar. Si yo tuviera una pelota aquí y yo la aviento, la misma pelota, pero la capacidad de fuerza que yo genere o que yo le dé a la pelota va a determinar qué tan lejos puede llegar, ¿cierto o no? La fuerza la tengo, pero si no la aplico por medio de la viveza, entonces la pelota puede llegar más cerca de mí o más lejos. Entonces la fuerza, por eso es importante, por eso necesitamos la viveza de Dios en nuestros corazones, para que tú llegues donde Dios dijo que llegarías. Lo que Dios te ha hablado a tu casa se va a cumplir. No te dejes mirar por lo que tus ojos naturales te están diciendo, sino déjate guiar por Él, por su palabra. Ahora, ¿en qué utilizar esa fuerza? En los intereses del cielo y no en los míos. Porque a veces Aramis decía una palabra en el segundo culto de parte de Dios, y Dios nos decía: se han afanado. Y es que a veces utilizamos esa fuerza en cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Y por eso te cansas y entonces te desesperas porque no ves el resultado que tú quisieras ver. Y no porque Dios no te ame o no porque Dios no quiera estar contigo o quiera estar en lo que estás trabajando, sino es porque Dios no te ha hablado a hacerlo. Así que es importante que puedas hoy meditar, prestar atención en qué fuerza, tus fuerzas en dónde están siendo invertidas. ¿En algo que Dios no te habló? ¿O en algo que Dios ha hablado a tu corazón? Y si estás ahí, aunque sea difícil, te vas a cansar, pero Dios está contigo para darte fuerza, para darte aliento. Tenemos que ser sabios para utilizar esta viveza de manera adecuada, esta fuerza que Dios nos ha dado. Número 2, rapidez. ¿Por qué necesitamos la viveza? Porque de acuerdo a la viveza que tengamos, seremos prontos para actuar, para no retardar cosas en nuestra vida. Hace tiempo escuché una frase y siempre cuando estoy viviendo situaciones inesperadas la recuerdo, y es esta: el cielo siempre mira tu respuesta. El cielo siempre estará mirando nuestras respuestas. Dios prueba nuestros corazones. Dios, ayer en la semana estaba con los hermanos del coro y me decían: Andy, es que cuando yo me puse en mi corazón, voy a servir y no voy a faltar y me voy a comprometer, es cuando más cosas me pasaron. Me quedé sin trabajo, me quedé sin casa, y a veces creemos que cuando es de Dios todo se va a dar fácil, y no. Dios nos habla en su palabra que habrá pruebas, pero también que Él estará con nosotros. Así que yo te hablo hoy y piensa en aquellas cosas que Dios te ha hablado y que has dejado ahí y que no has actuado y que crees que van a pasar, pero te digo algo: no van a pasar por sí solas. Escuché una frase y decía el pastor: Dios hace lo que tú no puedes hacer, pero Él no va a hacer lo que a ti te toca hacer. A ti te toca estudiar su palabra, tener intimidad con Él. Te toca llevar una vida de adoración a Él. Y entonces Él se va a encargar de lo que tú y yo no podemos. Pero muchas veces creemos que tiene que pasar así, como por arte de magia. Tenemos que tener la rapidez en nuestra vida, la manera en la que actuamos o qué tan pronto actuamos, tiene que ver con la disposición en nuestro corazón.
tiene que ver con la entrega, tiene que ver con el reconocimiento de quién es Dios para tu vida. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu corazón hoy? ¿Lo ocupa más? No está mal tener tiempo como familia y obviamente amar nuestra familia, pero nuestra familia no tiene que ser el primer lugar en nuestro corazón. Ni nuestra carrera, ni la iglesia, servidores, ni nuestro servicio a Dios. Tiene que ser Él. Toda aquella cosa que ha ocupado el lugar de Dios hoy, entrégalo a Dios y dile: Señor, yo no quiero que otra cosa que no seas tú ocupes el primer lugar, ocupes el trono de mi corazón. Amén. Y podemos verlo en la vida de Abraham y de Naamán. Abraham, como te decía, fue pronto, cuando él escuchó la voz de Dios, actuó. Y vemos a Naamán en Segunda de Reyes 5 del 1 al 19. Para ser sano, ¿qué tenía que hacer? Exacto, pero ¿actuó rápido? No. Entonces vemos dos casos de dos personas que oyen la voz de Dios, pero uno tiene confianza en él, Abraham. Y aunque la idea podría parecer un poco extraña o loca o fuera de lo común, él obedeció porque sabía quién estaba hablándole. ¿Y Naamán qué hizo? Él quería ser sano, claro que sí, pero fue pronto, no, dudó y dijo: no, pero yo pensé que iba a ser de otra forma, yo pensé que iba a ser de otra manera. El poder de Dios a veces, espero que se entienda lo que voy a decir, lo limitamos a una persona. Cuando hacen el llamado, uno se da cuenta, quieren que solo el pastor ore, ¿no? Entonces la gente se pone hasta adelante y va buscando al pastor, ¿no? Y va cachándolo. Entonces oran por ti, el líder, y dices como que no funcionó, no sentí nada, ¿no? Entonces ya vas del otro lado y aquí ya, y el pastor no te hace caso, ¿no? Está orando por otras personas, pero uno se da cuenta y a veces creemos que es porque es el pastor, pero no, Dios te ha dado el poder a ti. Cuando te sientes enfermo, a mí me ha pasado. En la semana me sentía muy mal, tenía un dolor de cabeza muy fuerte y tomé un medicamento, pero dije: a ver, Señor, ¿qué dice tu palabra? Voy a poner mis manos sobre mi cabeza y voy a declarar sanidad. Y el poder de Dios opera en ti, opera en mí. Así que tenemos que ser prontos para actuar cuando Dios nos está diciendo algo. Amén. Y número 3, intensidad. ¿Por qué necesitamos la viveza en nuestro corazón? Porque de acuerdo a la viveza que hay en nuestras vidas, será la intensidad con la que actuemos, con la que pensemos, con la que hablemos. Éxodo 3 del 9 al 10, vamos a leerlo. Dice: mira el clamor, la intensidad de la oración del pueblo de Israel, de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. ¿Le estaba hablando a quién? A Moisés. El clamor, la intensidad de un pueblo tocó el corazón de Dios e hizo que la promesa que había hablado al pueblo 400 años atrás se cumpliera. Por eso es tan importante la intensidad de nuestro corazón. La intensidad hace que nos movemos, hace que no nos quedemos estáticos y nos lleva a desatar ese cumplimiento de la promesa de Dios. Hebreos 4:12, vamos también ahí. Tenemos que tener intensidad por su palabra en nosotros. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa,
es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Tenemos que tener, como te decía al principio, el salmista lo decía en el salmo que leíamos: avívame por medio de tu palabra. Amor por su palabra, amor por lo que Él quiere que tú y yo amemos, no por lo que tú y yo creemos que está bien, sino por lo que nos dice su palabra. Amor por su reino. Mateo 6:33 dice: busquen el reino por encima de todo. Primero busca el reino. Pero ¿cuántas veces venimos a Dios, oramos, pero oramos porque hay una necesidad? Señor, me quedé sin trabajo. Señor, mi esposo. Señor, mi esposa. Señor, mis hijos no quieren venir a la iglesia. Señor, estoy enfermo. Señor. Pero ¿por qué no cambiamos esa oración? Lo más importante de la oración no es lo que tú y yo le decimos a Dios, es lo que Él te dice a ti. Porque en su voz hay poder para cambiar, para transformar. Así que en lugar de pedirle, no es malo pedirle a Dios, pero mejor es decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que hoy yo hable? ¿Qué quieres que yo haga? Apocalipsis 2, del 2 al 4. Ya lo hemos leído seguramente. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Si dejamos o descuidamos la intensidad en nuestra vida, corremos el riesgo de dejar de apreciar y darle mayor lugar e importancia a otras cosas que no son tan valiosas. ¿Cómo está tu intensidad hoy, hermano? ¿Cómo puedes cuidar tu intensidad? Por medio de la viveza que trae la intimidad y su palabra a tu corazón. Ponte a meditar un poco en las cosas que Dios te ha hablado, en si has sido pronto para actuar, en si tu fe está operando de manera correcta. ¿Cómo está tu intensidad? ¿Cómo está la viveza hoy en tu corazón? Y no tiene que ver con sentir algo, sino tiene que ver con creer que la palabra de Dios es poderosa, que hoy quiere afectar tu vida, hoy quiere afectar tu mente. Muchas veces, ¿cuántas veces declaramos con nuestra boca: no tengo, no me alcanza, no puedo, no hay, el dólar está subiendo, no hay trabajo, no voy a poder terminar mi carrera, no, y no, y no, y no? ¿Por qué hablamos de esa forma cuando Dios nos dice que hablemos de otra manera? Muchas veces porque no conocemos su palabra. Igual en la semana estaba pasando un momento donde me sentía triste. Y luego, siendo mujeres, pues ya yo me fui a mi cuarto y dije: ahorita voy a poner música, me voy a poner a llorar. Ya había agarrado mi caja de Kleenex, dije: ahorita no. Y dije: a ver, dije: ok, Andrea, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que vayas y que le cuentes a Juanita que te sientes mal. Dice que no, dice: el que esté triste, que venga a mí, que ore. ¿Y cuántas veces, qué pasa cuando tenemos aflicciones sin necesidad? Vamos con el amigo, vamos con el pastor, pero ¿cuántas veces venimos a Dios y le decimos: Señor, aviva tu palabra en mi corazón? Necesito que tu palabra sea avivada en mi mente, en mi corazón, para que por medio de lo que yo haga pueda testificar tu poder y tu gloria, y que la gente que está a mi alrededor te conozca. No mires tu situación como el término de
del cumplimiento de la promesa. O sea, que aquí ya no pasaste y Señor, pero tú me hablaste todo lo contrario. ¿Qué está pasando? Mejor ve tu situación como una oportunidad para que Él se glorifique, para que Él avive en tu corazón lo que ya ha depositado en ti. Pero tienes que anhelarlo y tienes que creerlo. Y te digo, no se trata de emociones, no se trata de ser sentimentales. Se trata de creer la palabra de Dios y de vivir en ella. Muchas veces creemos que nuestra vida va a ser cambiada por venir a la iglesia y escuchar un mensaje. No, va a cambiar cuando ames obedecer su palabra, cuando te deleites en hacer la voluntad de Dios y no la tuya, cuando estés dispuesto a renunciar a cosas, a sueños, como Abraham en el altar puso a su hijo, a lo que más amaba. No tengas miedo cuando Él te hable, te diga: entrégame esto, quiero esto. Confía y descansa en Él. Así que quiero que te pongas de pie en esta tarde y seamos sinceros con Dios y le podemos decir: Señor, perdóname porque me había conformado con solo venir a la iglesia y ya. Me había conformado con cumplir, ser buen cristiano, venir cada 8 días a la iglesia y ya. Pero Dios quiere avivar su palabra en tu corazón. Así que en esta tarde habla tú con Dios. Dile: Señor, si ese ha sido tu caso, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, hazme anhelar tu palabra en mi corazón. Viveza de los sueños que has depositado, de los dones, por medio del poder de tu palabra en mi vida. Si tú has visto que la intensidad en lo que haces ha bajado, ha menguado en esta hora, dile: Señor, necesito ser avivado en mi intensidad, porque yo no quiero descuidar mi amor por ti. Yo no quiero que las situaciones sean más fuertes en mi vida que tu palabra, que tu voz, Señor. Así que habla con Él. Dile: Señor, aquí estoy. Necesito un toque de tu Espíritu Santo que avive en mi ser, en mi interior, tu palabra. Aquello que había olvidado, aquello que había dejado atrás, Señor, no es mío, es tuyo, y por eso necesito avivarlo, Señor. Necesito caminar en tu palabra, necesito cada día, Señor, conocer tu palabra, amar tu palabra. Habla con Dios. Y una señal de la viveza también es la adoración. La adoración no se trata de un canto, no se trata de música, se trata de una actitud del corazón. Aún en los momentos de adversidad, tu adoración no tiene que cesar, al contrario, siempre tiene que haber palabras que bendigan el nombre de Dios, que exalten el nombre de Dios, porque también eso va a traer viveza a tu corazón. Eso va a activar lo que ya ha sido depositado en ti. Señor, hoy bendigo a tu iglesia en esta tarde. Hablo tu palabra sobre cada uno de ellos, Señor, sobre cada situación que pueden estar pasando el día de hoy. Tú habla a sus corazones.
bendigo a tu iglesia. Te pido que seamos una iglesia, Señor, que entiende la importancia de ser avivados por medio de tu palabra, porque eso va a traer la manifestación de tu reino a la tierra por medio de tus hijos, Señor. Queremos cuidar nuestra intensidad, Señor, con la que hacemos las cosas. Queremos ser prontos, Señor, para actuar cuando tú nos lo digas, Señor, en el momento que tú nos lo digas. Padre, necesitamos ser avivados en esta tarde, porque esa viveza va a traer a la luz, Señor, lo que ya depositaste en nosotros. Se va a manifestar, Jesús, lo que ya ha sido engendrado en nosotros por medio de la viveza, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, Señor. Te adoramos, Jesús.